Los próximos minutos vamos a conversar con Fidel Ambás. Es meridense, es concejal y es escritor, pero no vamos a hablar ni mucho menos de la política local, porque Fidel Ambás, aparte de ser político, también ha escrito más de un libro, y en esta ocasión ha escrito un cuento de cara a lo que puede ser esta época del año, la Navidad. Juan el de la Vaca, firmado Fidel Ambás Cid. Fidel Ambás, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Otra vez, de nuevo, estamos aquí. Dejamos el tema político para hablar de Fidel Ambás, escritor. ¿Por qué en esta ocasión un cuento? Pues hombre, mira, te voy a decir una cosa, acabo de decírselo a alguien. Yo creo que soy un actor, en mucho sentido me he convertido muchas veces en un actor que no he sido nunca, ¿no? ¿El por qué? Pues no lo sé, ya desde pequeño era un narrador, todos absolutamente recuerdan, todos mis vecinos, todos mis amigos, recuerdan que yo de niño les reunía y les contaba cuentos que nunca acababa, debe de ser que les hacía por partes, ¿no? Les hacía primera parte, segunda parte, tercera parte y llegaba a la novena. Soy un actor frustrado, yo creo que soy un actor frustrado y lo he notado muchas veces en una cosa que lo noto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me veo en la televisión, pues me cuesta mucho trabajo pensar que soy yo, me cuesta un trabajo enorme, además yo creo que no soy, yo creo a veces que soy más pragmático que todo lo que se me ve, ¿no? A veces nos pasa que nos convertimos en, bueno, pues en actores de muchas cosas. Dices que no hablemos de la política, pues no, vamos a hablar de la política porque solamente me interesa hablar de este cuento, pero es verdad también que en la política somos actores, ¿no? Unos son actores, por ejemplo, aquellos que han estudiado una carrera, pues por ejemplo Derecho, pues son actores deformados, y otros somos más lúdicos, donde me encuentro yo, ¿no? Nos gusta mucho más la fantasía, nos gusta mucho más contar y narrar cosas bonitas, cosas que llegan al corazón de la gente, y qué mejor que llegar al corazón de un niño, y esta ha sido mi intención. Esto nació, y te lo voy a decir, nació una vez cuando fui pregonero de Villaverde, de las fiestas de Villaverde, pues hablé del Carrioncillo, hablé de restaurar todo el Carrioncillo, y una vez me dijo Pedro, el alcalde de Villaverde, un pregonero cuando pide algo se debe de cumplir. Efectivamente cumplió el arreglo de todo el Carrioncillo. Y ahí pensé como que había una especie de convento, y ahí es donde narro una historia, bueno, pues tierna, bonita, también con una moraleja clara de lo que es el engaño, que no debe de sufrirse porque si no efectivamente tiene consecuencias malas, y los niños se tienen que basar mucho de esas experiencias que los mayores les contamos, y yo trato por todos los medios en este cuento de Juan el de la Vaca, pues de contarles una moraleja de que cuando se sufre un engaño las consecuencias no son buenas, y es mucho mejor hablar de cosas que sean reales, cosas que se producen, y que los niños además, mira, hay una cosa, permíteme que te diga, que los niños tienen una capacidad tremenda. Tú, por ejemplo, te recordarás que siendo niño a lo mejor ibas a cualquier sitio, a cualquiera de los barrios, y te podías integrar perfectamente si estaban jugando al fútbol, ¿no? Y absolutamente ningún niño te dejaba perfectamente jugar. Cuando ya nos hacemos un poco mayor, nos hacemos de distinta forma, creamos nuestros propios núcleos, y entonces en esos propios núcleos formamos barreras. Las barreras es que nadie absolutamente se introduzca en nuestros propios núcleos. Pues la niñez por eso es tan hermosa, tan llena de fantasía, y donde el niño verdaderamente dice la verdad, nunca engaña, de no ser que le amenaces, ¿no? Señor Ambás, ¿quién es Juan el de la Vaca? ¿Quién es? Juan el de la Vaca es un ser que te puedes encontrar en cualquier sitio, bondadoso, a veces tímido, y a veces también pues una persona que es muy fácil de caer en un engaño, ¿no? Es un hombre fuerte, es un hombre que vive de algo tan esencial como era antiguamente, de tener una vaca que lleva los pastos y que ordeña esa vaca y que todos sus vecinos a los cuales les vende la leche. Es un hombre bondadoso y es un hombre espléndido, y esa es la historia. Luego se encuentra con un engaño que le producen efectivamente unos frailes, y que Dios me perdone, porque encima todos los frailes son amigos míos, sobre todo los carmelitas, pero ellos me entenderán perfectamente. En donde la avaricia de un prior pues hace que le engañen y se quiera quedar con la vaca
Juan, ¿no? ¿Juan es medinense? ¿Es Sí, un medinense o no? sabes perfectamente que no puede haber ningún personaje en mi vida que no sea medinense. Es que Yo es cuando así. leo el libro que dice, leo el cuento y dice, Juan bajó a Medina. Bajó a Medina porque iba al Carroncillo, a llevar a la vaca porque había buenos pastos. Entonces vivía en las afueras de Medina y entonces, claro, él iba a esos pastos tan buenos que había en el Carrioncillo. O sea, llegaba casi al límite de lo que era Medina del Campo. Sí, todas las historias que yo pueda contar están muy relacionadas con ser medineses. A veces me dicen en mi casa, y me lo dicen muchísimas veces, que tengo borrachera medinense, no vehemencia, sino borrachera. Dice el cuento, con arte y con engaño se vive medio año, con ingenio y con arte se vive la otra parte. ¿No? Sí, yo te voy a decir una cosa, y normalmente la mayoría de los noveles, escritores o todos, tenemos una base muy vieja, que son los propios recuerdos que nos han enseñado nuestros ancestros, ¿no? Y no solamente eso, sino que también copiamos su vocabulario. Y muchas veces pues esa sapiencia, que hay que llevarla siempre en esa mochila que llevamos en la espalda, pues es buena para contar absolutamente a todos los medineses tu bagaje intelectual, y muchas veces lo acompañas para entenderse mucho más rápidamente pues con una moraleja. Y las moralejas son muy rápidas y además se entienden muy bien y se sabe además de dónde viene, y se sabe también lo que quieren decir, y por eso se utiliza mucho, sí. Ahora menos, ahora menos. El escritor ahora normalmente utiliza menos moralejas y refranes. Ahora utiliza otro lenguaje, pero bueno, estamos en un mundo globalizado donde se necesita también utilizar un lenguaje mucho más rápido, menos pragmático, más pragmático, pero también más alambicado. En fin, es muy difícil hoy escribir, muy difícil, y para un niño no te lo puedes imaginar. Yo prefiero escribir un libro que no escribir un cuento. Un cuento son muy severos los niños. Enseguida te le pueden tirar diciendo no me gusta, y eso, créeme que tengo hasta pánico a eso. Sí, dice muchas veces que los niños y, entre comillas, y los borrachos dicen siempre la verdad, ¿no? ¿Ves cómo tú te has ido a un refrán? Para que veas que todos, absolutamente todos, tenemos siempre una pequeña salida para decir lo que sentimos, y es un refrán, sí. ¿El lector de este cuento son niños o son niños grandes ya? No, de cierta edad? De 7 a 11 años. Ahora te voy a decir una cosa, que siempre me dijo mi abuela Carmen. Es muy bueno, aunque se está perdiendo la costumbre de que los padres lean con sus hijos, y que lean los padres a los hijos. A mí, por ejemplo, me ocurre, no con mucha frecuencia, porque tengo demasiadas ocupaciones, que mi nieta, que tengo una nieta, pues me dice, abuelo, ¿me vuelves a leer el cuento? Y a mí me produce satisfacción, por lo mismo pienso que les puede producir a todos ustedes, a todos sus hijos o nietos, les puede producir la misma satisfacción que seas tú el propio interlocutor, que puedas leerles una historia tan bonita y tan bella, ¿no? Pues claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder contar nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos un cuento? Yo creo que sería bueno que estuviese... Además lo damos un énfasis distinto, llegamos a meternos dentro del personaje, hacemos cosas que un niño a lo mejor no lo hace. Es lo que iba a comentar, que yo creo que sería bueno que este libro lo leyesen los hijos con los padres o con los abuelos, porque, por ejemplo, aquí dice el cuento, el prado de la golosa, y un niño de 7 años... Pues no sabe dónde está, pero el abuelo y el padre le puede contar cosas de... Lo ubica, dónde está, en qué sitio está. Efectivamente, es que todo en esta vida tiene un significado, y es muy fácil porque los niños preguntan. No hay ningún niño que no pregunte. Ante cualquier cosa que no saben, son los primeros que preguntan, y hacen muy bien. Y entonces tú tienes que tienes que tener la suficiente paciencia, no para explicarlo una vez, sino a lo mejor 100. Y eso es muy bonito, porque esa es una comunicación impresionante entre un padre, un abuelo y una criatura. A mí me parece una relación fantástica, y yo animo a todos, absolutamente a todos, a poderlo leer conjuntamente, ¿no? Hay niños que leen muy bien, de verdad, y que entienden muy bien, pero sí, hay otros niños que les cuesta también trabajo, y a lo mejor una explicación de la persona mayor les conlleva el entender, y además el situarse dentro del cuento es muy bonito,
qué duda cabe, cualquier personaje, cualquier paraje, cualquier cosa, el niño pregunta, oye papá, ¿por qué las pieles están colgadas? ¿Qué significa eso, no? O abuelo, ¿por qué hay eso? Que tú des una explicación y que el niño te entienda, a mí me parece, además ellos son muy receptivos, sí. El niño es receptivo de por sí o per se, y entonces es fundamental esa convivencia, sí, muy bonito. Me va a permitir, porque vamos a ver ahora mismo la portada de este cuento, y a mí, sinceramente, me gusta. ¿Quién es el autor de la portada? Bueno, la portada, como sabes, es un compañero tuyo, ¿no? Es un compañero tuyo que la verdad es que ha hecho una portada maravillosa. Está trabajando contigo, Julio. Julio es una persona que tiene un don especial. Y yo pensé en él y la verdad es que ha hecho del dibujo una obra magnífica. Yo creo que vale mucho más el dibujo, porque el dibujo es lo que te expresa lo que tú quieres leer. Luego la literatura es como todo. A veces es difícil, claro que es difícil, todo es difícil, pero el dibujo es ilustrativo, te llega, te convence. El niño necesita más el dibujo, porque un niño te llega a casa y lo primero que te dice, papá, pon la televisión y ponme los dibujos. Pues lo mismo te puede decir con el cuento, yo quiero ver los dibujos del cuento de Juan, el de la vaca. Es una explicación tan sencilla que es que además es verdad. Y yo agradezco mucho a Julio, porque ha hecho de verdad una auténtica joya de un cuento que a lo mejor es sencillo, pero que desde luego tiene una presentación que yo creo que está muy bien, muy bien, muy bien. Y yo le felicito, naturalmente. Dice la moraleja del cuento, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Sí, efectivamente. Un niño tiene que conocer quién. Últimamente damos muchas advertencias a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, de efectivamente el peligro que corren, ¿no? Y normalmente les instruimos, queremos por lo menos decirles, cuidado que no todo el mundo es igual, que hay gente que efectivamente a través del engaño te puede conducir a sitios que no son los adecuados para una criatura. Y tenemos que hacer esa advertencia constantemente, pues el libro también tenía que ser una advertencia, ¿no? Para que ellos se den cuenta de que las personas a veces no somos todos iguales y que ellos necesitan tener el soporte de sus padres o de sus abuelos o de sus buenos amigos para no caer en esa tentación, ¿no? Hoy fíjate la cantidad de niños que oyes y que escuchas de que han sido raptados o que han sido llevados o que se inducen o que se inician en las drogas o que se inician en tal. Esas compañías son las que tienen que saber. ¿Éramos, señor Ambas, de otras generaciones que los de ahora, los niños de hace 40 años, 50 años? Éramos 60. distintos, éramos más fáciles de convencer. Teníamos, hoy los medios que tienen los niños efectivamente pues culminan en algo que es fundamental. Tú no puedes explicar lo mismo a un niño como yo, por ejemplo, de 5 o 6 años, no le podías explicar lo mismo que, por ejemplo, a un niño de ahora de 6 o 7 años. No le puedes explicar porque lo primero que te hacen es algo que te inunda absolutamente de vergüenza. Y es que ante cualquier palabra que les digas, cualquier cosa, van a internet. Es que son capaces en medio minuto de entender cualquier cosa. Antes no, antes les podías contar una historia y decir la mitad verdad y la otra disfrazarla por no decir otra expresión, y el niño lo creía a pies juntillas, ¿no? Tenía menos medios, era otro tipo de educación, y sobre todo los que hemos vivido antes de la transición, pues imagínate, ¿no? Estabas muy mediatizado. Los niños de ahora no están mediatizados. Los niños de ahora les tienes que convencer a través de sabias palabras y de gestos, sobre todo de gestos. Yo, por ejemplo, veo la educación de mi nieta con sus padres a la educación que han tenido mis hijas conmigo, y hay una diferencia abismal, totalmente abismal. No son mejores ni peores, no, son simplemente diferentes. Son diferentes, pero porque han vivido en otra época. No vamos a introducirnos en el cuento porque es mejor que ustedes lo puedan ver. Y los que lo quieran ver, ¿dónde lo pueden conseguir, Fidel Lambás? Como es gratis. Yo he hecho esto porque, bueno, pues se me ocurrió una idea. Y efectivamente yo tengo un dinero que recibo del partido al que pertenezco, y todos los años me sobra dinero porque no lo gasto en el material fungible, porque como soy yo solo, pues normalmente mi trabajo le hago no en la sede, sino le hago en casa, y la mayoría del material es mío, y gasto menos dinero
pues normalmente del que me dan, ¿no? Y entonces lo devuelvo a final de año, siempre devuelvo. El año pasado devolví 589 euros, ¿no? Este año también me tocaría devolver otro importe y se me ocurrió decir, pues hombre, qué cosa más bonita que yo pueda escribir un libro, un cuento, mejor dicho, un cuento tan íntimo, tan ligado a la vida de Medina y además a algo tan lúdico, y que con ese dinero le pueda efectivamente financiar y regalar a todos, absolutamente los niños de Medina, comprendidos en esa edad, aunque haya otros niños que efectivamente le puedan tener, como muy bien sabes, este es un cuento gratis para todos, absolutamente los niños. Sí, pero el que le quiera este cuento, ¿dónde le puede recibir o cómo lo puede adquirir? Hemos pensado dos cosas, porque ya sabes que estas cosas son muy delicadas. Hay algunos que lo confunden y entonces hay que saber lo que quieres hacer. El viernes, que es la presentación del propio libro en el Salón de Plenos, pueden ir los que quieran, pueden ir los niños que quieran, pero tienen otro, también lo vamos a hacer de distinta forma. Primero los colegios. Los directores de los colegios, yo voy a hablar con ellos para que me puedan dar un tiempo para ir a los colegios y allí mismo entregársele a todos los niños. Las asociaciones de vecinos también lo pueden hacer. Yo me acerco tranquilamente a las sedes de esas asociaciones, a las AMPAs, me puedo acercar perfectamente y allí darle. Y bueno, personalmente es muy fácil localizarme a mí, ¿no? No tiene nadie ningún problema para poderse acercar y yo pues gustoso, porque la verdad es que lo único que tengo miedo, te lo decía al principio y te lo voy a decir 13 veces al final, tengo más miedo a la crítica de este cuento que a la propia crítica del libro que está ya prácticamente, bueno, está en estos momentos ya prácticamente acabando. Tengo mucho más miedo a la crítica de esto, porque lo va a hacer un niño y lo va a hacer con esa inocencia propia, pero también con la crueldad que normalmente dicen la verdad, y a mí me asustaría que me dijera un niño, me ha aburrido el cuento de Fidel. ¿La edición de cuántos ejemplares va? 1000 ejemplares. 1000 ejemplares son bastantes, ¿eh? Yo calculo que más o menos son los niños que puede haber en Medina de esas edades. Puede haber algo más, pero bueno, yo he calculado 1000 y bueno, 1000 son los que voy a regalar. Y si esto por un casual tiene buena acogida, ¿habrá un Juan de la Vaca 2 o no? ¿Juan el de la Vaca 2 o no? Yo creo que siempre hay tiempo para poder escribir otro cuento, siempre hay tiempo. ¿Pero no sería de Juan el de la Vaca? No, sería otro, porque los niños tienen una memoria fabulosa y siempre dirían, este ya lo he leído, o este ya lo he visto. O como dice mi hija, si ya me lo has contado, papá. Ya me lo has contado, me lo dice mi hija, que tiene 30 años, ojo, la pequeña. Me dice, papá, si ese cuento ya me lo has contado. Y digo, ¿cuándo te lo he contado? Dice, hace ya tiempo. Es curioso. Juan el de la Vaca, por Fidel Ambás, sí. Un libro un cuento que se va a presentar el próximo viernes y se va a entregar a todos los niños que lo deseen de Medina. Sí, es a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos. Lo va a presentar otro compañero tuyo, que es normalmente quien ha presentado todos mis libros, como siempre. Ha presentado 4, el cuento será el 5º y el libro será el 6º. Y lo vamos a hacer en el Salón de Plenos, por lo tanto, ahí tendrán muchos niños, acompañados de sus padres o abuelos, la oportunidad, si quieren ya, de ir directamente y allí les entregaré el cuento. ¿Y el libro que está ahora mismo casi a punto de ver la luz? Bueno, ¿De qué va a ir? ¿De qué va a tratar? Ay, Dios mío, pues es un va a ser no un cuento, pero va a ser ahí también... Cuento en un libro no existe, existe otra cosa, es ficción, se llama ficción. Es una historia novelada donde tiene mucho de ficción y mucho de biografía, tiene una parte política muy importante, que se convierte prácticamente desde que yo entro en la política hasta que me voy, y tiene otra parte pues muy complicada, difícil, que es la lúdica y que también pues tiene 1000 variopintos lugares y escenas difíciles de entender. Es un libro difícil, complicado. Va a ser un libro difícil. Tiene 600, me parece que tiene 660 páginas. O sea que es un bestseller importante, pero no es de Julián Navarro, es de un pobrecillo como es Fidel Ambás. Yo recuerdo uno de los libros, quiero recordar, que hablaba de Medina del Campo, de sus calles, si todos, no recuerdo. Todos. No, digo ese especial que hablaba bueno, pero de las ese calles. Es que está dedicado a las calles de Medina, es mi calle favorita. Ese fue el anteúltimo, el cuarto.
No, perdón, el tercero. El tercer libro fue Mi calle favorita. Después vino El vivillo y ahora viene ahora viene el cuento y después viene la juventud que me robó la transición, que es el título del nuevo libro que saldrá, pues no sé, calculo que febrero, marzo, porque se lleva bastante tiempo la maquetación, sobre todo las portadas, ahí las contraportadas, la sinopsis, hay que efectivamente tratar muy bien esos temas y sobre todo pues que además he conseguido también que mi libro esté en las más importantes librerías de España y voy a conseguir también que sea también el Corte Inglés el que también tenga ese libro. ¿Sí? Pues no queremos desviar la atención, ya tendremos ocasión de hablar precisamente ahora del libro, porque ahora estamos hablando de Juan... El de la vaca. El de la vaca. El de la vaca, sí. La verdad es que es un personaje entrañable. Yo creo que ojalá pueda decir mañana o dentro de unos días que todos los niños le han leído, les ha gustado. Yo ya tengo alguna referencia de los padres, pero es que yo quiero la de los niños, porque son los más justos. Los de los padres te pueden decir algo, pero los niños son los más justos, los que siempre dicen la verdad. Y aunque tengo miedo, porque sí que tengo miedo, siempre he tenido miedo. Yo me imagino que para hablar de Juan, el de la vaca, hay que ponerse un poco en su papel, ¿no? Hay que mentalmente que vivir un poco ese... Sí, bueno, ¿no? Pero a mí me pasa también, te voy a decir una cosa, que yo cuando escribo cualquier cosa, los 4 libros que he escrito, los 5 mejor dicho, automáticamente se me ha olvidado. No le vuelvo a leer, jamás. Ya estoy metido totalmente en otra historia. No he vuelto a leer ningún libro, ninguno, absolutamente ninguno. Cuando un escritor no sé, yo creo que debe de ser una deformación que tenemos. Es que si volviera a leer el libro le cambiaba entero. Claro. Le cambiaba entero. Entonces, por eso te dije al principio que cuando yo me veo en las cámaras también me gustaría cambiarme, porque digo, si ese no soy yo. Y muchas veces me veo, aunque no quieras hablar o no queramos hablar de política, algunas veces me veo en algunos de los debates o en algunas de las cosas, digo, pues ese no es Fidel Ambás. Y digo, ese es un actor, El Fidel Ambás es el que tú más bien conoces, yo creo que soy una persona muy cercana, más bien amigable, me gusta mucho hablar con la gente, me encanta el diálogo, me encanta tampoco un poco la crítica, me encanta un poco la sátira, pero soy muy cercano. Pero cuando me veo ahí, y me veo sobre todo en los plenos, o me veo en algún sitio, digo, ese es un actor, yo no sé, no parece muy bueno, digo, pero madre mía, ¿cómo interpreta? Es increíble. Y es que me asusto, a veces me asusto, digo, si no soy yo, si es imposible, ¿cómo soy tan capaz de interpretar ese papel? Pues lo que iba a preguntar antes, hablando precisamente de un escritor, cuando lleva ya, vas por el sexta libro, en este caso, es porque va a tener la aceptación, si no con el primero ya uno pasaba de ahí ¿no? Uno escribe un libro y es un fracaso, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Vamos a ver, pero cuando Fidel ya va por el sexto, porque va gustando y porque tiene sus seguidores, ¿o no? Sí, bueno, aparte de eso, sí. La suerte que tengo, y esto me lo dice un amigo tuyo, que viene muy a menudo aquí, me dice, chico, es que yo leí, por ejemplo, Los amantes de Medina y me llevé una decepción tremenda por el final. Dice, y en cambio en El vivillo es que me ha llenado, es que me ha enganchado. Pues posiblemente también es que, bueno, el acostumbrarte a escribir también significa que tú también te acostumbras a interpretar lo que gusta al lector. Nosotros simple y llanamente somos comunicadores. El que escribe es un comunicador, como te pasa a ti aquí. Si no comunicas, si no tienes pausas, si no sabes las expresiones, si no sabes llegar, automáticamente te conviertes en algo que no se quiere ver y apagas. Pero si en cambio eres un comunicador, estás diciendo a la gente algo que es interesante y sigues en ese aspecto, la gente le gusta y sigue poniendo el canal, ¿no? El canal 9, y dice, ay, pues yo quiero saber lo que pasa hoy, o qué me va a decir el señor Serrano, o qué me va a decir las diferentes tertulias que tienes, o las diferentes actividades, o las diferentes personas que vienen aquí. Eso se llama empatía. La empatía es lo más importante en el ser humano, pues eso es lo que hay que buscar. El escritor, el comunicador, somos todos comunicadores, somos todos, unos más y otros menos. El
que es mejor comunicador, pues claro, está en medios pues impresionantes. Y el que es mejor escritor, pues efectivamente tiene premios, el premio Nobel, el premio de literatura, el premio Planeta, tal. Yo no tengo ningún premio, por lo tanto, soy simplemente un aprendiz. Pero bueno, un aprendiz que trata de superarse. Con eso es suficiente, no pidas más. No pidas más. Pues el próximo viernes se presenta Juan el de la Vaca, el cuento escrito por Fidel Ambás, que está pensado en los niños, pero en el fondo Fidel Ambás yo sé que también le gustaría que los padres y los abuelos echen un vistazo. Lo que pasa es que yo soy más niño, yo soy más niño ahora que soy abuelo, soy más niño, soy mucho más niño que cuando lo fui. Yo soy más niño, yo reconozco que ahora podría escribir muchas historias muy bonitas porque tengo mucha fantasía y mucha imaginación y eso es muy bueno, que no la pierda, por favor, no la pierda porque eso te conduce por buenos sitios. El estar en comunicación con la gente más menuda te hace entender mejor la vida y sobre todo, tú decías al principio, ¿es mejor aquella generación que esta? No, esta es más exigente. Aquella era menos exigente. Esta es más exigente porque está mejor preparada. Tiene más medios, tiene mejores educadores y tiene también muchos más medios. Sí, pero yo creo que esta generación es más inteligente, pero menos lista. Es un poco la sensación que yo creo. Están más preparados por lo que antes comentabas, por internet, por todo lo que conlleva. ¿No? La inteligencia es innata. La inteligencia se tiene o no se tiene. Hay gente que en el siglo XIX era sumamente inteligente, lo que pasa es que no había medios para desarrollarlo y no podía. Ahora, y ahí la inteligencia de los jóvenes de ahora, posiblemente, pero son menos listos, menos vivarachas, a lo mejor es lo que pasa es que tú ante la necesidad tenías que tener algo que se llama picaresca. Quieres decir que tú, por ejemplo, cuando eres pequeño, pues no tenías los medios que tienes ahora. Ahora, ¿qué niño no tiene un juguete? ¿Qué niño no tiene una tablet? ¿Qué niño no tiene un teléfono móvil de 11 años? ¿Qué niño no tiene televisión? ¿Qué niño? Tú no lo tenías. Pues fíjate yo. Entonces, de las pocas cosas que teníamos que tener algo que fue creciendo con nosotros y que fue la picardía. La picardía es fundamental en la vida también, pero en nosotros se agilizó muchísimo menos porque como no tenías medios ni nadie te les daba, pues tenías que aplicar algo que en la propia naturaleza te daba. ¿Y cuál era? La picardía. Con picardía pues se llegaba a muchos sitios y conseguías cosas. Ahora no. Ahora la picardía no sirve porque tienes casi todo. Entonces lo único que tienes que desarrollar es el intelecto de esos niños. ¿Para qué? Pues para aprovechar justamente lo que les educan, lo que estudian y sus comportamientos. Eso es lo ideal. Juan el de la Vaca, el próximo viernes se presenta y si ustedes quieren conseguir un ejemplar, en primer lugar tienen que ir al Salón de Plenos a las 11 de la mañana, donde Fidel Ambás va a presentar su primer cuento, su quinto trabajo ya, y casi ya dentro de poco hablaremos del sexto. Del sexto, sí. Bueno, agradeceros muchísimo que hayáis hecho esta divulgación, porque a mí me parece que es mucho más importante la divulgación de un cuento, porque va a llegar a personas que, sobre todo a los padres que les van a contar a sus hijos que tienen un cuento para estas Navidades, y ya tengo que aprovechar la ocasión, tienes que dejarme, porque el año se está acabando. Y bueno, pues decirles a todos absolutamente, aunque a lo mejor vengo mañana, porque ya sabéis lo que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, de todas las formas, como esto, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los niños, también tengo que aprovechar para desearles a todos ustedes pues unas felices Navidades y que ojalá el año 2019 nos traiga todas aquellas cosas que este año, por unas causas o por otras, nos ha denegado. Muchas felicidades.